datos sobre el COVID-19 hasta el corte de esta noche. Respecto a los contagios, El 6 de mayo, 501 defunciones. reportan 3.912 en las últimas horas, con lo que suman 101.230. Regresa a la normalidad tras levantar la cuarentena por el COVID-19. Y hoy llegamos a la última parte de nuestra serie y he titulado la enseñanza del día de hoy Avanzando desde una crisis, porque creo que todos estaríamos de acuerdo que queremos avanzar de todo esto. Todos estamos esperando el 2021 o el tiempo que esto termine, porque queremos avanzar, queremos salir de este 2020, queremos salir de este tiempo de pandemia. Ahora, creo que también estaríamos de acuerdo que haber pasado todo este tiempo sin tener alguna ganancia sería una vergüenza, sería una pena, definitivamente. Y eso es lo que hemos estado hablando, que el dolor sin ganancia es una pena. Es la idea principal de toda esta serie. Haber pasado esto y no haber aprendido nada, haber hecho más fuerte nuestras vidas, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestras relaciones, sería algo muy triste. Así que nos hemos planteado esta pregunta: ¿cómo podemos ser mejores o más fuertes para lo que viene? ¿Cómo tú y yo podemos ser mejores? ¿Qué debemos estar haciendo ahora? Que debimos haber estado hecho o haciendo hace mucho tiempo para luego estar haciendo en el futuro. ¿Qué es eso que nos va a hacer mejores en cualquier área de la vida? ¿Qué es lo que debemos estar aplicando en este tiempo para ser más fuertes? Así que es una pregunta interesante, es una pregunta que te lleva a la acción. Muchos de nosotros hemos estado haciendo muchas cosas nuevas en este tiempo. Para mí, además de lavar, como lo comenté la semana pasada, estoy haciendo algo que lo hago diferente. No era porque no lo había hecho anteriormente, sino que la manera en cómo lo estoy haciendo es algo novedoso, es algo nuevo. Hoy estoy ayudando a líderes de organizaciones. Además de ser pastor, soy también coach de vida o coach organizacional y estoy ayudando a algunos líderes de organizaciones a ser mejores. Así que estaba reunido hace una semana con un grupo de ellos y les hacía una pregunta y les colocaba diferentes áreas de vida y les decía: a ver, ¿en cuál área de vida a ti te gustaría ser más fuerte? Y le colocaba en lo relacional, en la salud, en lo financiero, en diferentes áreas. Y escuchen, el 80% de las personas que estaban en esa reunión dijeron que querían ser más fuertes financieramente. Yo les hago una pregunta a ustedes que están allí, pueden escribir en el chat. ¿A quiénes de ustedes hoy les gustaría ser más fuerte financieramente? A ver, ¿a quiénes les gustaría? Probablemente también al 80, al 85% de los que nos están viendo. Así que mi trabajo como coach es hacer preguntas. Y comencé a hacer preguntas. Y finalmente, luego de hacer quizás unas 5 preguntas, una de las personas de ese grupo determinó y dijo que ella podía ser más fuerte financieramente si se organizaba, si se planificaba financieramente. Y ella decía, creo que puedo mejorar. Así que le pregunté, ¿estamos hablando entonces de tener un presupuesto? Porque de eso estábamos hablando. Y ella me dice, el problema está, y eso es una creencia que tenía esta persona, que en Venezuela no se puede tener un presupuesto. Y yo sé que es la creencia para muchos, inclusive, que en este tiempo de COVID, y no importa en el lugar donde tú estés, no se puede tener un presupuesto. Así que le pregunté, ese es mi rol, hacer preguntas, le pregunté al resto, a ver, ¿conocen ustedes a alguien hoy en Venezuela que está manejándose bajo un presupuesto? Y adivinen cuál fue la respuesta. Obviamente, sí conocían personas, inclusive ella misma, la persona que había dicho que era imposible tener un presupuesto en este tiempo, reconoció que sí conocía personas que hoy estaban teniendo un presupuesto. Y de hecho, dijo, ¿qué estará haciendo esa persona?
Porque eso es lo que pasa cuando vemos que otros están haciendo lo que nosotros no estamos haciendo en el momento. Entonces es como que tendemos a admirar a esas personas. Parece que esa persona hace algo diferente a nosotros. Parece que esa persona activó un superpoder que no activamos nosotros, que está respondiendo diferente a las circunstancias que está viviendo. Así que recuerden lo que vimos la semana pasada. El superpoder que nosotros tenemos es nuestra capacidad para responder. Ese es nuestro superpoder. Tú y yo tenemos la capacidad, tú y yo tenemos la oportunidad de responder en vez de reaccionar a todo lo que nos sucede. Escuchen esto. Cuando tú reaccionas, en vez de responder a las circunstancias que te están pasando, realmente te estás convirtiendo en las personas que tú no admiras. Te estás convirtiendo en alguien que tú no respetas. Y créame que esa es la parte más terrible, más desagradable de todo esto. El vernos reaccionando. Y no queremos eso para nuestras vidas. Queremos más bien entonces responder. Miren, seguramente muchos de ustedes habrán visto personas que son como sus héroes, personas que atravesaron un dolor, 2 dolores, atravesaron por una tormenta, atravesaron por el valle de sombra y de muerte y respondieron a esa circunstancia y ustedes lo admiraron, cómo salieron de ella. Personas que han sido quebradas emocionalmente, en matrimonios, esposas o esposos que han sido traicionados y de repente tú viste cómo perdonaron y cómo restauraron su relación. Ese tipo de personas las admiramos. Personas que pasaron por problemas de salud terrible y no perdieron la esperanza de vida. Esas personas, colocaron este superpoder, esta capacidad de responder, la colocaron allí a disposición del tiempo que estaban viviendo. Y muchos de ellos son nuestros héroes. Inclusive muchos de ellos han escrito libros. Algunos se han hecho películas acerca de ellos. Yo no sé si ustedes recuerdan a este personaje. Este hombre que se llamaba Guido. Y este hombre es un actor que se llama Roberto Benigni, un actor italiano. Y esta película se llama La vida es bella. Muchos seguramente la habrán visto. Este hombre respondió a cada una de las circunstancias que le tocó vivir, que no eligió. Este hombre vivió en el Holocausto y este hombre fue llevado junto a su familia a un gueto. Y así que él respondió ante esa circunstancia intencionalmente. Él tuvo esa capacidad de responder. Él tuvo esa respuesta catalítica que cambió todas las circunstancias. Así que él hizo que su hijo viera todo esto que estaban viviendo como un juego. Y yo sé que ustedes dicen, Abraham, pero eso es una película. No, esta película se escribió basada en un libro de un judío que sobrevivió al holocausto nazi, porque Guido finalmente muere en la película. ¿Y qué tal aquellos que recuerdan a Will Smith? Will Smith aquí interpretando a Chris Gardner. Un hombre que vivió circunstancias por allá en los años 80, 70, 80, bien difíciles. Y cómo él, junto a su hijo, respondió a cada una de las cosas, cada una de las crisis que le tocó vivir. Quedó a cargo de su hijo, su mujer lo dejó, quedó sin trabajo, comenzó un empleo donde no le pagaban nada, no tenía muchas veces dónde quedarse a dormir porque no tenía cómo pagar una renta y durmió muchas veces en estos hogares que son para gente sin hogar. Y Chris Gardner usó su superpoder y él salió de eso y hoy es un hombre de éxito. Escuchen. Esa es la vida como la de estas personas que tú y yo hemos sido invitados a tener, a llevar. Esa es la vida independientemente si eres una persona de fe o no, que eres invitado a tener. Una vida donde activas tu superpoder. Y si tú eres un seguidor de Jesús, definitivamente esta es la vida que Dios te ha invitado a tener. Una vida donde tú elijas responder a tus circunstancias en vez de ser una víctima de tus circunstancias. Piensa en esto. Cuando nosotros reaccionamos, simplemente reaccionamos, en realidad renunciamos al control de nuestras vidas. Y en última instancia, y esto es muy triste, renunciamos al control de nuestro destino y de nuestro legado. Eso pasa cuando estamos reaccionando en vez de responder. Pero cuando respondemos intencionalmente y llenos de fe, nos aseguramos de mantener el control de nuestras vidas. Esa es la manera. Cuando tú te aseguras de responder,
entonces estás asegurando que tienes el control de tu vida. Y obviamente nosotros no podemos controlar todo lo que nos sucede. No podemos controlar lo que la vida nos trae, lo que la vida nos depara de sorpresa. Vamos, tú no tienes el control de eso, pero tienes la capacidad de activar tu superpoder, que es responder ante la circunstancia en vez de solamente reaccionar a ella. Ahora, recuerdan que la semana pasada le decía que aquí hay un problema. Aquí hay quizás un problema que debemos tener en cuenta. Es que la respuesta que tiene el potencial de revertir el curso natural de las cosas no es natural. Que la respuesta catalítica o catalizadora que tiene el potencial de hacernos mejores, de hacernos más fuertes, de cambiar el rumbo de nuestra historia, no es la respuesta que viene intuitivamente a tu vida. No es la primera que sacas a relucir o sale a relucir cuando estás pasando por una circunstancia difícil. Y por eso estamos hablando de esto. Y es más, le digo, por eso es que es tan extraña esa respuesta, por eso es que vivimos fallando y fracasando, porque estamos reaccionando en vez de responder. Así que para darle idea a todo esto y para continuar reforzando cómo serían nuestras vidas, cómo sería nuestro futuro, si hoy activamos ese superpoder y respondemos en vez de reaccionar. Estamos viendo la historia de un jovencito que pasó 25 años de su vida teniendo respuestas intencionales, llenas de fe, respuesta catalizadora. Y es una historia emocionante, es la historia de José y está allí en el Antiguo Testamento. Y comenzamos la semana pasada por el final de la historia. Y hoy vamos a llegar al final de la historia, pero cuando tú ves toda la historia de José, tú estás viendo a un jovencito que siempre eligió responder en lugar de reaccionar. Así que les voy a colocar un poco en contexto porque conocen la historia. Y déjenme decirle un poco cómo fue el currículum de José hasta el día de hoy. Este es el currículum de José. José, hijo de Jacob, secuestrado una vez por sus hermanos. Recuerdan, sus hermanos le quitaron la posibilidad de estar con su padre, lo secuestraron y lo lanzaron allí en un lugar. Vendido 2 veces, sí. Vendido a los traficantes de personas y vendido luego en Egipto en una subasta. Incriminado por un crimen que no cometió, lo recuerdan. La esposa de su jefe, Potifar, lo acusó de un crimen que él no cometió. Y finalmente encarcelado. Y aquí es donde la vida de José se cruza con nuestras vidas. Vamos, porque hasta este momento a José nadie lo buscó. A José nadie lo consoló. José vivió un dolor tras otro. José sintió que estaba en el lugar que no le correspondía. José sintió que las circunstancias él no la pudo elegir, solamente cambió su vida de una noche a otra. Y probablemente tú te sientas así y ustedes se sientan así en este tiempo. Sientan que están con problemas relacionales fuertes, como lo tuvo José, quizás en tu matrimonio, quizás en tu familia, quizás con tus hijos, quizás algún vicio, algo que está allí causando problemas en ustedes. Quizás muchos sienten que no están en el lugar que le corresponden. Quizás algunos, como José, sienten que perdieron la libertad y hoy se sienten como esclavos. Vamos, la vida de José es muy, muy, muy interesante. Pero en medio de todas esas circunstancias que José vivió, siempre respondió. Y es lo hermoso de esta historia. Siempre respondió como si Dios estuviese con él. Eso es lo que vemos en cada una de estas respuestas intencionales y llenas de fe que dio José. Así que esto me lleva a la pregunta inquietante que les hice la semana pasada. ¿Cómo respondería alguien en tu circunstancia si estuviese seguro de que Dios está con él? ¿Cómo respondería alguien en tu circunstancia si estuviera seguro de que Dios está con él? Y esto es una pregunta interesante y te voy a decir por qué. Porque la respuesta a esta pregunta es la invitación de ejercer tu superpoder. Y por eso es interesante hacernos esta pregunta. Porque cuando tú ves la respuesta de cómo respondería a alguien que estuviese hoy en tu zapato, es una invitación para que tú y yo podamos ejercer ese superpoder, que es la capacidad de responder en vez de reaccionar ante las circunstancias. Así que volvamos a la historia de José, justo donde quedamos la semana pasada. Allí en Génesis, en el capítulo 39, leemos: cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo lo había tratado el esclavo,
se enfureció y mandó a que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y veamos lo que luego nos dice la historia. Dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él. Y esta es una parte muy interesante y a veces incomprensible de toda esta historia. Porque se supone que si Dios está contigo, tú no estás en la cárcel, ¿cierto? Y el Señor estaba con José, pero José no sentía que el Señor estaba con él. Y una vez más, nos podemos poner en los zapatos de José, porque muchos de ustedes ante las circunstancias que están viviendo, están diciendo, Dios, ¿dónde está? Dios, ¿dónde estás que no te veo? Era lo que José sentía en ese momento, pero Dios estaba con él. Así que cuando tú le preguntas a Dios, Dios, ¿dónde estás en este tiempo de dolor que estoy viviendo? Dios te está diciendo, estoy ahí justo contigo, como estuve con José. Y aunque tú no lo veas, y aunque te vuelvas a preguntar, Dios mío, pero respóndeme, ¿será que estás ahí? Dios te está diciendo, tranquilo, yo estoy ahí contigo. Y mire lo que nos sigue diciendo aquí el texto. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Wow, ¿cómo muestra el amor Dios, cierto? Y esta palabra en el hebreo, su amor, está de una manera, significa la bondad amorosa. Dios le estaba mostrando la bondad amorosa a José. ¿Y cómo se la estaba mostrando? Vamos, Él hizo que ganara la confianza del guardia de la cárcel. Y una vez más, esto no lo podemos entender, es incomprensible para nuestra mente. Si Dios está contigo, en primer lugar, tú no estás en la cárcel y no te haces el mejor amigo o el hombre de confianza del carcelero. No, si Dios está contigo, tú estás libre. Si Dios está contigo, tus circunstancias van mejores. Pero vemos una y otra vez cómo José, ante esa circunstancia, respondió como si Dios estuviese con él. Y la historia continúa. Y allí pasa el tiempo. Escúcheme, y aunque José estaba escribiendo una historia, él no estaba yendo a ningún lugar. Él estaba allí encarcelado. Estaba allí sin poder salir. No habían fines de semana libres. No habían fines de semana para salir a la playa o a pasear. José estaba encarcelado. Y pasó el tiempo. Y con el tiempo, al parecer la historia se conecta con la historia de José. Porque el copero del faraón y el panadero del faraón tuvieron una discusión probablemente con el faraón. Así que el faraón se molesta con ellos y los envía a la cárcel. En esa cárcel donde se encontraba José. Y el guardia de la cárcel había colocado a José a cargo de todo lo que ocurría allí. Así que, ¿qué fue lo que hizo? Colocó al copero y al panadero junto a José. Así que me imagino que ellos comenzaron a tener una relación. Y en medio de esa relación, ellos comienzan a ganarse la confianza de José. Un día quizás José le estaba llevando el desayuno y ellos se levantan muy, muy angustiados. Le dicen a José, wow, hemos tenido algo terrible, no nos sentimos bien. Y miremos cómo lo dice aquí en Génesis capítulo 40. Dice, y por eso José les preguntó, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Ellos andaban angustiados. Y José le pregunta, ¿por qué están así? ¿Por qué andan cabizbajos? Así que ellos le cuentan que habían tenido un sueño que parecía muy, muy real, pero que definitivamente no sabían cómo interpretarlo. Y no sabían si inclusive había una interpretación o alguien que pudiera interpretar todas estas cosas. Y miren lo que le responde José. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? ¡Ey! José se está recordando de Dios. Ese Dios que no había hecho nada por él últimamente. ¿Vieron cómo José siempre respondió como si Dios estuviese con él, aún en medio de las circunstancias que estaba viviendo? Y les dice, preguntó José, ¿por qué no me cuentan lo que soñaron? Así que estos hombres le contaron a José ese sueño tan perturbador. Primero comenzó el copero y le empezó a decir a José, mira, tuve este sueño, me vi de esta manera y no sé qué significa. Así que José se ríe, le dice, tranquilo, vamos, dentro de los 3 próximos días, Faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del Faraón en sus manos, tal como lo hacía antes cuando era su copero. Tranquilo, ese sueño significa esto, que usted va a volver a tomar su cargo y todo va a estar bien. Ahora,
el copero no sabía si José se estaba inventando todas estas cosas, pero ciertamente eran buenas noticias para el sueño del copero. Y aquí, una vez más, la vida de José se puede intersectar con la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque la respuesta de José ante esto era como diciéndole, mira, aunque yo siento y estoy en este lugar y pareciera que Dios está conmigo, yo realmente no quiero estar en esta situación. Yo definitivamente no quiero este sufrimiento, no quiero esto que estoy viviendo. Y muchos de ustedes hoy le pueden decir a Dios, Dios, yo no quiero esto que estoy viviendo, yo no quiero seguir pasando por esto, no quiero seguir viviendo esta calamidad que estoy sufriendo con este tema de la cuarentena y esta circunstancia que hoy estoy viviendo. Así que miremos lo que le dice a José luego de interpretar el sueño del copero. Le dice al copero, yo le ruego que no se olvide de mí, por favor. Le ruego que después que pase todo esto, no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. José no estaba disfrutando de lo que él estaba viviendo. Y le dice, y te voy a decir por qué estoy aquí en la cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada para que me echaran en la cárcel. José le está recordando a él, mira, aunque yo estoy aquí y aunque tú crees que yo tengo un lugar de privilegio, yo no quiero estar acá. Estas no son las circunstancias que yo quiero vivir. José fue honesto y lo vemos en ese texto. José le estaba diciendo al copero, por favor, por favor, por favor, no te olvides de mí cuando salgas de todo esto. Ahora, al ver la respuesta de José ante el sueño del copero, obviamente el panadero también dijo, hey, es mi turno. Así que sigue diciendo el texto, al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José, yo también tuve un sueño. Así que José le dice, a ver, cuéntame ese sueño. Y el hombre comenzó a contarle todo el sueño y cuando termina de contarle el sueño, José le dice, mira, no te puedo ayudar. Lamento mucho, pero no te puedo ayudar. No, eso no fue lo que le dijo José, pero quizás fue lo que debió haberle dicho, porque miren lo que le sigue diciendo. Dentro de los próximos 3 días, el faraón mandará a que usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol. Y al parecer, José estaba en un muy mal día y estaba molesto, porque no le bastó decirle esto, así que cierra toda esta conversación con lo siguiente y le dice, y las aves devorarán su cuerpo. Que tenga un feliz día. A ver, ¿alguien más quiere que le interprete un sueño? Vamos. Y fue terrible, porque así como José lo predijo, así pasó. Al 3er día, el copero fue restituido y el panadero fue muerto. Vamos, hay otra versión que dice que lo empalaron, lo decapitaron y lo empalaron y las aves se comieron su cuerpo. Ahora, el copero había sido restaurado. Y José se enteró de que el copero había sido restaurado. Y me imagino que José estaba muy emocionado y ya voy a salir de esto y ya va a llegar el tiempo donde esto se va a acabar. Y probablemente muchos están así. Vamos, ya va a salir la cuarentena, ya va a salir la vacuna, ya vamos a pasar el tiempo de pandemia. Y así José estaba emocionado. Me imagino cada vez que llamaban por su nombre, ahora sí voy a salir. Cada vez que llegaban y tocaban la puerta de la cárcel, ahora vienen por mí. Y lo que nos dice la historia es que pasaron nuevamente los años y este hombre, el copero, se olvidó de José. Ahora, ponte en los zapatos de José. ¿Cómo estarías tú en ese momento? Wow, seguramente cabizbajo. Hey, esto no ha pasado. Vamos, interpreté un sueño y eso funcionó, pero sin embargo, mis circunstancias no han cambiado. Así que, luego de 2 años, de repente se vuelve a conectar la historia del faraón con la historia de José. Faraón tuvo un sueño perturbador y se paró todo inquieto, así como en un momento se pararon el copero y el panadero. Y el copero estaba junto al faraón. Y entonces se recuerda y le dice, faraón, ¿sabes qué? Hace 2 años, cuando tuvimos ese problema, perdóname que te lo mencione, pero cuando tuvimos ese problema tú y yo, que me mandaste a la cárcel, allí había un jovencito que pudo interpretar el sueño y así como lo interpretó, sucedió. Así que Faraón dice, bueno, tráiganme a este muchacho. Lo manda a buscar a la cárcel, lo rapa, le quita todo el pelo, le cambia el vestido por un vestido nuevo y miren lo que le dice Faraón a José. Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado que cuando tú oyes un sueño,
eres capaz de interpretarlo. Así que Faraón le está diciendo, vamos, interpreta esto para mí. Y José, en este momento, toma una decisión muy valiente. Y por eso esta historia es fascinante. Escucha, cuando tú lees toda la historia de José, y hay otras historias allí en nuestra Biblia, y por eso deberíamos cada uno de nosotros leer la Biblia, porque es tan rica esta historia. José da una respuesta que nadie esperaba, una respuesta muy valiente. Ahora imagina, José estaba en el momento justo donde quería estar. Estaba junto al hombre que podía cambiar su futuro, junto al hombre que podía cambiar las circunstancias. Y le dice a Faraón, yo sé que tú me trajiste para interpretar el sueño. Pero mire lo que le dice. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José. Y yo me imagino que el copero estaba allí diciendo, ¡hey! Estás perdiendo la oportunidad de tu vida. Pero antes de que el copero pudiera decir algo, José le sigue diciendo, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. No soy yo quien lo puede hacer, sino es Dios quien le dará a usted, faraón, una respuesta favorable. Ahora, tú tienes que entender esto. Esto, aunque suene tan bien, no era algo que cualquiera pudiera hacer. Mira, Faraón no creía en el Dios de los hebreos. Faraón tenía una serie de dioses y definitivamente para Faraón sus dioses eran mucho más poderosos que el Dios de los hebreos. Así que esto pudo haber sido un insulto para Faraón. Vamos, mi Dios sí lo va a hacer. Y yo me imagino a todos allí en la corte, en la sala, diciendo, bueno, hasta aquí llegó este pobre hombre. Y no fue lo que pasó. Faraón, en vez de enfadarse, tuvo curiosidad. Así que le comienza a contar a José el sueño que tuvo. Y José, luego de escuchar a Faraón, le dice lo siguiente. Vamos, Faraón, tal como le he dicho antes, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Faraón, esos sueños que tú tienes, es que Dios te está mostrando, mi Dios, el Dios de los hebreos, lo que está por suceder. Y mire lo que le dice más adelante. Están por venir 7 años de mucha abundancia. Están por venir 7 años buenos. Y probablemente nosotros hemos vivido temporadas así, donde viene mucha abundancia y de la noche a la mañana viene escasez. Y mira lo que le sigue diciendo. Muchos años de abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Habrá tanta hambre, Faraón, que todo Egipto va a acabar. Y yo me imagino el Faraón allí pensativo. No eran buenas noticias, no fue como el copero que les dio las mejores noticias. Y Faraón pensando, y todo el mundo allí callado en silencio. Y José ve su oportunidad y dice, vamos Faraón, hace algo más increíble todavía. Le dice a Faraón, ¿qué vas a hacer? Le da unas tareas al Faraón. Miremos las tareas que le dio al Faraón. Así que le dice, Faraón, tú debes buscar un hombre competente. En otras palabras, aquí como que no hay nadie que tenga las competencias o que te pueda ayudar con esto. Así que comienza a buscar un hombre competente. José le comienza a dar órdenes al Faraón. Esto es algo increíble. Y dice, debes ponerlo a cargo. En otras palabras, debes darle autoridad. No solamente lo vas a buscar, sino que le vas a dar autoridad. También Faraón levanta inspectores en las diferentes ciudades. Necesitas un equipo porque los que están allí probablemente no te funcionen. Asigna tareas enfocadas a esto. Vamos, estos inspectores se van a encargar en cada ciudad de este plan que estoy armando. Y dice, y prepara, Faraón, esta es tu responsabilidad, preparar a la nación para la hambruna. Y ante esto, obviamente, el Faraón miró, se hizo las preguntas, miró a su gente, hizo una pregunta, vamos, que era comprensible para hacerla. Así que entonces el Faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así como la que está describiendo José? ¿A alguien en quien repose el Espíritu de Dios? Vamos, José siempre respondió de una manera que era evidente que el Espíritu de Dios estaba con él. Y así cuando tú y yo respondemos, en vez de reaccionar, nos convertimos en personas que se hace evidente que el Espíritu de Dios, en este caso el Espíritu Santo de Dios, habita en cada uno de nosotros. Así que José escucha al Faraón y el Faraón le dice lo siguiente. Luego le dijo a José, puesto que Dios
te ha revelado todo esto, José, todo lo que me acabas de decir, creo que tiene mucho sentido, puesto que tu Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo. Ese cargo que tú me estás mandando a buscar es tuyo, dice, de mi palacio y de todo mi pueblo. Cumplirás y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Solo yo seré más importante que tú. Y yo me imagino que José en este momento recordó las palabras de Potifar, que fueron las mismas. Vamos, José, vas a quedar a cargo de toda mi casa y solo yo seré más importante que tú. Pero en fin, José, nos sigue contando la historia, hizo lo que tenía que hacer. Tomó cargo o se hizo a cargo de todo ese tiempo de abundancia, que diseñó un plan genial, un plan maestro para acumular toda la cantidad de granos. De hecho, dice la historia que dejó de contar la cantidad de granos porque era tan grande. Él hizo granero en cada ciudad y comenzó a comprar granos y granos y granos de más. De hecho, hizo que el precio del grano bajara. Así que él acumuló todo el grano que hubo en los tiempos de abundancia. Y finalmente llegó el tiempo de escasez. Finalmente llegó ese tiempo que José había predicho. Y en el tiempo de escasez, en el tiempo de hambruna, como suele suceder, la hambruna se extendió de Egipto y se extendió hasta el norte de Egipto, donde estaba Jacob, su papá, y estaban todos sus hermanos y mucha gente vivía alrededor. Así que en medio de esta hambruna, veamos cómo nos dice la historia, porque la historia va a tomar un giro muy interesante. Dice, cuando Jacob, allí más adelante, se enteró de que había alimento en Egipto, porque alguien había hecho un plan y había guardado alimento, les dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí parados, mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá a comprar, dice, o vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Vamos, muévanse. Y los que conocen la historia saben que eso fue lo que ocurrió. Los hermanos de José, los 10 hermanos mayores, porque el hermano menor de José era Benjamín y se había quedado en casa con su papá, los 10 hermanos se fueron a Egipto. Ahora todo había cambiado. Ahora la suerte de estos hermanos habían cambiado, su posición. Ya José tenía 40 años, más o menos para este tiempo. Ya José no era un niño de 17 años. Ya no era ese niño indefenso, sino que era literalmente, luego del faraón, el hombre más poderoso sobre la tierra. Y los hermanos tienen un encuentro con José. Y José, cuando los mira allí, ellos se postraron porque José era un hombre muy poderoso. Así que la gente se postraba delante de José. José los reconoce. Y cuando los reconoce, supongo que recuerda todo lo que vivió. Todo lo que experimentó, el tiempo en ese pozo, preguntándole a sus hermanos, ¿por qué me hacen esto? ¿Me van a abandonar aquí? Recordó quizás cuando ellos lo vendieron, quizás cuando la esposa de Potifar lo traicionó, todo lo que vivió en la cárcel. José está pensando en todo esto. Así que él mientras decide qué va a hacer con sus hermanos, porque lo reconoce, comienza a jugar con ellos y el texto es tan rico, toda esa historia está allí y te la voy a resumir y la voy a comprimir. Así que él comienza a jugar con sus hermanos y comienza a acusarlos y los tiene, pero se entera de que su papá está vivo y que tiene un hermano menor llamado Benjamín. Así que manda a buscar a su hermano menor y mientras tanto se queda un rehén con él allí. Y luego finalmente llegan todos los hermanos de José, los 10 hermanos mayores más Benjamín. Y José en un momento saca a todas las personas que estaban en el cuarto junto a ellos y se queda solo con sus hermanos y hace algo increíble. Él revela su identidad y miramos cómo lo dice acá el texto. Él dice, yo soy José. Mira a sus hermanos que estaban allí, me imagino, ¿por qué quedamos con este hombre temblando ante el hombre más poderoso después de Faraón? Y él le dice, yo soy José, le declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi papá? Y supongo que sus hermanos estaban así como que, no lo puedo creer. ¿Tú eres José? Y muchos estaban incrédulos. Me imagino que se echaron hacia atrás porque tenían mucho temor. Así que José le dice, no obstante, José insistió, acérquense, ya va, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a Egipto. ¿Se recuerdan? Desgraciados. y escúchame, para ellos era algo así como, no lo podían creer. ¿Qué nos hará hacer? ¿Por qué nos está recordando lo que le hicimos?
Pero miren cómo respondió José. José, a pesar de que sintió todo esto, de que probablemente recordó todo lo que había vivido, respondió como si Dios estuviese con él. Así que miren la respuesta de José. Pero ahora, por favor, no se aflijan. Ya va, eso ya pasó hace muchos años, pasó hace 20 y tantos de años. En este momento no se aflijan, ni se reprochen el haber venido a este lugar. No se reprochen al haber pasado por todo esto. Por favor, no lo hagan. Vamos, José respondió de una manera increíble ante las ofensas de su hermano. Él eligió perdonar, porque precisamente eso fue lo que hizo Dios con cada uno de nosotros, perdonar todas nuestras ofensas. Y esto es tan rico, es tan grande las respuestas de José. ¿Cuánto provecho podemos sacar nosotros de todo esto? El poder responder a cada una de sus circunstancias, como si Dios estuviese con él, le dio a José una perspectiva mucho más grande de todo lo que le había pasado en su vida. Porque mire lo que él le sigue diciendo. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y José podía entender todo el plan de Dios, podía interpretar todas sus circunstancias. Y lo que aprendemos de José es lo siguiente: cuando podemos creer y responder como si Dios estuviera con nosotros, obtenemos una perspectiva de lo que hay detrás de nuestra circunstancia que no podemos obtener de otra manera. Cuando nosotros respondemos creyendo, llenos de fe, y esa respuesta intencional, como las tuvo José, nosotros podemos entender y tener una perspectiva diferente de todo lo que nos está ocurriendo. Y yo no sé lo que tú estás viviendo el día de hoy, no sé cuáles son las circunstancias, porque inclusive ni siquiera tienen que ver con el COVID o con todo esto. Inclusive puede que tú estés viviendo hoy una circunstancia favorable. En otras palabras, que todo este tiempo de cuarentena haya traído más ingresos a tu vida, te haya hecho cambiar la dirección de tus finanzas. Pueden ser buenas o malas las circunstancias que tú estás viviendo, pero tu capacidad de respuesta va a permitirte entender una perspectiva o tener una perspectiva mucho más clara de todo lo que está a tu alrededor. De otra manera, no lo vas a poder hacer, no vas a poder obtenerlo. Y la historia de José es fascinante. Luego nos sigue diciendo la historia que su papá Jacob finalmente envejeció, enfermó y murió. Y cuando su papá muere, sus hermanos, los hermanos de José, pensaban que José no les hacía nada por amor a su padre. No lo habían entendido, ellos no tenían una perspectiva clara de todo esto. Y ellos obviamente no habían respondido como había respondido José. Así que luego de que su papá lo entierran, hay un funeral, se inclinan delante de José nuevamente, se tiran delante de su hermano, que ya los había perdonado. Y le dice: aquí estamos, hermano, somos tus esclavos. Y miren lo que le responde José. Una vez más, José responde de una manera que se espera responder a alguien que sabe que Dios está con él. Y le dice: no tengan miedo, le contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Chico, ¿no se han dado cuenta que Dios siempre ha estado en el asunto? Y miren lo que le dice adelante. En verdad que ustedes pensaron en hacerme mal. Ya estamos llegando al final de la historia. Aquí comenzamos la semana pasada. En verdad, ustedes pensaron en hacerme mal a mí, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo: salvar la vida de mucha gente. Ustedes pensaron en hacerme todo este mal, pero Dios tenía un plan, Dios tenía una intención. Y lo que puedo entender de toda esta historia es que la intención de Dios se hace realidad a través de las respuestas catalizadoras y llenas de fe que desafían la circunstancia de una persona. Una vez más te lo voy a decir. La intención de Dios se hace realidad. La intención de Dios se va a hacer realidad en este tiempo a través de las respuestas catalizadoras y llenas de fe que desafían las circunstancias de una persona. Definitivamente Dios permitió que todo esto que estamos viviendo con la pandemia haya sucedido. Dios tiene una intención con todo esto. Mira, muchos dicen que esto ha traído mucha pérdida a la iglesia, que hoy la iglesia no se puede reunir, así que pareciera como que hoy Dios está perdiendo. Escucha, Dios tiene una intención y esa intención se va a hacer realidad
con la respuesta que tú y yo estemos dando. Hoy es una oportunidad para que la intención de Dios con el mundo, y te voy a decir cuál es la intención de Dios con el mundo. Dios quiere salvar al mundo y por eso envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por cada uno de nosotros, para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga una vida abundante y una vida eterna junto a Dios. Esa es la intención de Dios para este mundo. Y hoy esa intención se va a hacer realidad si tú y yo respondemos de la manera adecuada a los tiempos que estamos viviendo. Escucha, una vez más, nosotros no tenemos las promesas, o José no tenía las promesas que nosotros hoy tenemos. Nosotros tenemos la promesa de Jesús, sí, de que en este mundo vamos a tener dificultad. Así que no es nada extraño para nosotros. Y esa realidad o esa perspectiva de la promesa de Jesús nos hace responder de una manera adecuada a todas las dificultades que vivimos. Pero Él dijo, yo también, si ustedes hacen mi trabajo, si ustedes van y hacen discípulos, si ustedes cumplen la intención de mi Padre al enviarme a mí a este mundo, de hacer discípulos, porque eso fue lo que hizo Jesús mientras estuvo en el mundo. Le dijo a la gente, sígueme y sé mi discípulo. Si ustedes cumplen la intención de mi Padre, vamos, toda la historia tendrá un sentido. Toda la historia tendrá un sentido. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo actuarías en este tiempo si entiendes que Jesús está contigo? De que Él está en nuestro lado, de que Él no nos ha abandonado, de que en medio de nuestra realidad o en medio de nuestra circunstancia, Él tiene un plan y el plan se va a lograr. Escúchame, fue evidente ante los ojos de todos que José estuvo dispuesto a aplicar su superpoder. Vamos, que sea evidente ante los ojos del mundo que hay una luz, que tenemos nosotros un superpoder, que a través de que nosotros hagamos brillar con nuestra respuesta la luz que está dentro de nosotros, el mundo pueda alabar al Padre que está en los cielos, se puedan acercar a Dios. ¿Te imaginas lo que Dios quiere hacer en medio de toda esta circunstancia? Y Dios lo quiere hacer a través de ti. ¿Te imaginas la oportunidad que tú tienes de responder ante todas las cosas que estás viviendo? Como si entendieras que Dios está contigo y que tiene un plan y que lo va a escribir, que tiene un plan para tu familia, que tiene un plan para tu finanza, que tiene un plan para tu matrimonio, que tiene un plan para tu vida, que eres soltero. Hey, ¿cómo responderías? Y vamos a la pregunta inquietante nuevamente. ¿Cómo respondería a alguien en tu circunstancia si estuviera seguro de que Dios está con él? Y una vez más, la respuesta a esta pregunta es una invitación a que tú el día de hoy puedas activar tu superpoder, que te haga más fuerte y que a través de eso puedas interpretar mejor todo lo que está sucediendo. Así que me encantaría cerrar este tiempo. Sé que hemos sido desafiados por Dios. A través de la historia de José, una historia tan rica y que se parece tanto a nosotros, podemos entender de que Dios está escribiendo una historia. Y aunque la historia no tenga sentido, ahora no es el final de la historia. Dios la quiere escribir y quiere llevar su intención en cada circunstancia que tú estás viviendo a través de las respuestas catalizadoras, intencionales y llenas de fe que tú puedas dar. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos allí y cerremos en oración dándole gracias a Dios por todas estas cosas que nos ha entregado el día de hoy. Querido Padre, gracias. Gracias porque hemos recibido algo tan valioso el día de hoy. Gracias por la historia y la vida de José, que nos enseña que nuestras respuestas tienen el potencial de darnos el control de nuestras vidas. Que somos llamados invitados o somos invitados por ti a vivir intencionalmente, a ser protagonistas de nuestras historias, no solamente a reaccionar, sino a responder adecuadamente, a responder de una manera catalizadora y llena de fe que cambie nuestro futuro y nuestras circunstancias. Entendemos, Dios, que tú tienes una intención con todo esto que está ocurriendo. Ayúdanos a hacer realidad tu intención a través de nuestra respuesta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amigos, no te pierdas la próxima serie que comienza la próxima semana. Los esperamos. Chao.